Buenas tardes, compañeros, amigos y profesores. Primero que nada, les agradecemos su participación e interés en las pláticas que se impartirán por el marco del Día Mundial de la Biodiversidad. Mi nombre es Gabriela Padilla y seré la moderadora de las pláticas. Sin más preámbulo, damos por iniciadas las conferencias. Sus preguntas, por favor, las pueden escribir en el chat y al final de cada ponencia se leerán. Y bueno, para empezar el día de hoy tenemos la ponencia del doctor Andrés López Pérez, quien nos hablará sobre la biodiversidad asociada a arrecifes en el Pacífico Sur mexicano. Y ahora daré una breve introducción sobre el doctor. Es biólogo marino por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Realizó su maestría en oceanografía costera, de igual manera en la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó su doctorado en geociencias en la Universidad de Iowa, es profesor de tiempo completo de la UAM Iztapalapa. Y bueno, él lleva a cabo investigación en geología y paleontología de corales en la Sociedad Geológica de América, la biodiversidad asociada a arrecifes en CONABIO y CONACYT, reproducción, reclutamiento y conectividad de arrecifes, CONACYT, ecología y distribución de corales y organismos arrecifales, CONABIO y CONACYT, acidificación del océano en CONACYT. En colaboración con otros investigadores e instituciones, se cuenta con fondos para realizar trabajos en acidificación del océano y calcificación de corales, sistemas mesofóticos del Pacífico mexicano, presupuestos de carbonatos de sistemas arrecifales, trayectorias de recuperación de funciones ecológicas en sistemas de restauración coralinos y biodiversidad asociada a arrecifes. Ha publicado acerca de 100 productos de investigación y graduado a 33 alumnos de doctorado, maestría y licenciatura. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde el 2013. Y bueno, bienvenido, Andrés. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha bien. Okay. Muy bien. En el momento en el que quieras empezar, por favor, si compartes tu presentación. Ok. Ok. Muy bien. Sí ves ya mi pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok, entonces... Pues buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Asbio, por hacerme la invitación. Hoy voy a platicarles acerca de la biodiversidad asociada a arrecifes en el Pacífico Sur de México. Hacer investigaciones, evidentemente un trabajo social, una cuestión humana, y todo lo que se ha estado haciendo no es mi trabajo, no descansa sobre mis hombros, sino es el trabajo de muchas personas, muchas instituciones, mucho dinero que ha estado metido en lograr esto que les voy a presentar, y a todos ellos les agradezco de antemano. Ahí está mi nombre. Actualmente trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Iztapalapa, y ahí está mi correo por si están interesados en contactarme. Entonces vamos a pensar y a entender que realmente el entendimiento de la biodiversidad asociada a los ecosistemas, sin importar si son terrestres o marinos, realmente dio un salto cuantitativo por ahí alrededor de 1859, cuando Darwin, cuando publicó El origen de las especies, de alguna manera no borró, pero al menos cambió el paradigma que hasta entonces había estado vigente respecto a cómo se originan las especies en el planeta, ¿no? Y yo creo que uno de los enunciados más interesantes se encuentra en el Génesis a este respecto, que se encuentra ahí: y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente en la tarde mañana del quinto día. Y de alguna manera Darwin nos hizo ver que este proceso era un proceso paulatino y que no tenía que ver con lo divino, sino con un proceso gradual de selección con modificación que a la postre daba origen a las especies. Entonces, a partir de este libro, en realidad lo que puso sobre la mesa Darwin es que necesitábamos elementos explicativos para tener una idea y poder de alguna manera explicar no solamente cuántas especies había en el mundo, sino el tipo de las especies que había. Y de alguna manera puso sobre la mesa
que para el entendimiento de la biodiversidad, no solamente de la zona marina, sino de cualquier lugar sobre la Tierra, teníamos que tener varios elementos explicativos. Elementos como la especiación, que de alguna manera es producto de la selección natural, y el ejemplo de los pinzones de Darwin es un ejemplo muy bonito de cómo ocurre el proceso de selección natural. La deriva continental y la tectónica de placas, que de alguna manera ayuda a explicar los patrones de distribución disyunta que existen tanto en las partes emergidas de la Tierra como en el medio marino. Y finalmente los procesos de dispersión, que también ocurren en cuestiones en el ambiente terrestre, pero también en el ambiente marino. La ocurrencia de marsupiales en el continente americano, por ejemplo, no se podría explicar sin sin la migración vía Centroamérica, desde la placa de Sudamérica a Norteamérica, de la zarigüeya, y obviamente la existencia o la presencia de los lemures en Madagascar no se puede explicar sin la dispersión de estos desde el continente africano. Entonces, estos elementos explicativos son necesarios para que nosotros entendamos lo que hay en cierto momento y en cierto instante en el tiempo. Ahora, vamos a hablar entonces de la biodiversidad del Pacífico Oriental. El Pacífico Oriental abarca desde más o menos desde el noroeste de México, por ahí de la mitad de la península, de la porción del Pacífico de la península Baja California, hasta el norte de Perú, casi en la frontera de Ecuador-Perú. Abarca aproximadamente 21 millones de kilómetros cuadrados y obviamente comprende un área donde se encuentran islas oceánicas como las de Revillagigedo, el atolón Clipperton, las islas Galápagos y algunas islas de dimensiones más pequeñas como Isla de Cocos o Gorgona en Colombia. Y básicamente estamos hablando de esta extensión, y en particular vamos a hablar de la biodiversidad marina asociada a sistemas arrecifales en esta porción del Pacífico Oriental tropical. Ahora, para que entendamos un poquito de cómo se origina la fauna marina en esta porción del océano, lo que debemos de entender que mucho de lo que vemos en la actualidad en realidad es resultado de procesos históricos. Este esquema que tenemos arriba a la izquierda, esta es la placa de Norteamérica y la placa de Sudamérica, y esta configuración con esta abertura entre estas dos placas y la conexión marina entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico a través de un portal de lo que ahora, en donde ahora se encuentra América Central. Este esquema oceánico estuvo presente durante casi todo el Jurásico y hasta muy entrado o muy tarde en el Cenozoico, hasta los últimos 3.2 millones de años, estuvo abierto, de manera que si bien se impedía el tránsito de la fauna terrestre de Sudamérica a la placa de Norteamérica y viceversa, permitía el intercambio de fauna marina a ambos lados del continente americano. Entonces, podía haber un paso de fauna del Pacífico hacia el Atlántico y obviamente del Atlántico hacia el Pacífico. Ahora, lo que debemos de entender es que en ese momento, si a esto le añadimos el giro que presenta la Tierra sobre su propio eje, entonces entendemos que el flujo dominante de agua era del Atlántico hacia el Pacífico, y una gran cantidad de fauna marina que en ese momento estaba en el Atlántico fácilmente podía moverse hacia el Pacífico, aunque también existen ejemplos de que lo contrario también sucedía. Ahora, lo que tenemos que entender es cómo estas flechitas representan las corrientes
que existía en ese momento. Entonces vean que hay un flujo de agua desde el Atlántico hacia el Pacífico, un flujo relativamente débil. Obviamente esto es lo que después vino a ser la corriente del Golfo. Y por el otro lado tenemos un flujo de agua desde el Pacífico, también de una manera débil, hacia el Atlántico. Eso duró durante casi 65 millones, durante casi los últimos 65 millones de años. Y de repente paró hace 3.2 millones de años. Aquí tenemos en la parte baja, en la esquina inferior izquierda, un diagrama donde se muestran estas flechitas. Noten que hay flechas más gruesas que otras, y obviamente las flechas más gruesas implican que hay una corriente más fuerte. Entonces, la corriente del Golfo hasta hace 5 millones de años era una corriente débil. Había una corriente fuerte en el Atlántico, que era de este hacia el oeste, y obviamente hay una corriente muy fuerte desde el Pacífico Oriental hasta el Pacífico Occidental en esta sección. Entonces, quiero que noten que de este paso a este paso, primero hay una intensificación de las corrientes, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y todavía el portal o el cruce entre estos dos océanos era evidente. Pero cuando ese finalmente se cierra, en el presente, hace 3.2 millones de años que se cierra, lo que ocurre es una intensificación, una corriente muy fuerte, se forma la corriente del Golfo, se forman dos corrientes, la norecuatorial y la corriente surecuatorial, y una contracorriente que viene del Pacífico oriental hacia el Pacífico occidental, y que finalmente esa corriente se estrella en el continente americano y se deriva en algunas otras corrientes menores. Bueno, toda esta reconfiguración geológica y todo este cambio en las intensidades y en las direcciones y la formación de nuevas corrientes como las del giro norecuatorial y giro surecuatorial, pues termina ocasionando una reconfiguración en la composición de especies, no solamente en el Atlántico, sino particularmente en el Pacífico. Y hay muchísimos ejemplos de muchos taxa donde esto ocurre. Tenemos indicios muy fuertes de que hay especies de corales en la actualidad en el Pacífico que se derivan de especies del Atlántico, particularmente en los géneros Posilopora, pero hay numerosos peces cuya naturaleza o cuyo origen es un origen del Atlántico. Lo mismo pasa en equinodermos, en poliquetos, en moluscos y en crustáceos, y no dudaría que muchos otros taxa más, de los cuales no tenemos evidencia escrita. Pero también lo opuesto es cierto, es decir, tenemos muchos ejemplos que después de que esto se cierra, es decir, hace 3.2 millones de años, el origen de esta contracorriente o la formación de esta contracorriente trae agua desde el área del Índico, del Indo-Pacífico, hacia las costas de América, y junto con esta agua viene una gran cantidad de organismos flotando a la deriva en forma de larvas. Y obviamente esto lo que ocasiona no son solamente cambios en la composición de especies, es decir, qué especies hay. También cambia las relaciones biogeográficas de las especies del Pacífico, obviamente del Atlántico. Y entonces, en unos casos, algunas especies provienen del Atlántico o son descendientes de especies del Atlántico, y en otras tienen similitud con especies del Pacífico, pero también reconfigura la riqueza de especies de la zona. Es decir, no solamente cambia quién está, sino cuántos están y a quién se parecen. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, estos primeros procesos históricos lo que terminan definiendo es a quién se parece lo que está en la actualidad en el Pacífico. Ese es el punto número 1. Ahora,
Ahora, hablando en términos de biodiversidad, ya vimos cómo estos procesos históricos modifican quién está y qué tanto hay. Bueno, pues vamos a ver qué tanto hay. Este es un artículo que publicó Mark John Costello en 2010, que apareció en PLOS ONE, que es el resultado del Census of Marine Life, que fue una iniciativa mundial que luego de 10 años comenzaron a publicar la información que habían recabado. En muchos casos era simplemente información bibliográfica, pero en otras regiones hubo muchísimo presupuesto para hacer prospecciones en todo el mundo. Y este artículo está muy interesante, es de alguna manera la síntesis de esas iniciativas mundiales, y aquí está para cada región el número de especies y una estandarización del número de especies por unidad de área. Entonces, ese Pacífico Oriental, esa área de 21,000 millones de kilómetros cuadrados, 21,000 kilómetros cuadrados, perdón, alberga 6,696 especies. Entonces, el Pacífico Oriental tropical tiene cerca de 6,700 especies, lo que equivale a un número de especies por área de 7.4 especies. Esto es mucho, esto es poco. Realmente la única manera que lo podemos saber es si lo ponemos en contexto con otras regiones. Entonces tenemos cerca de 7,000, pero vean lo que hay en el sur de Corea, cerca de 10,000, en el sur de África, cerca de 13,000, y obviamente se trata de los sitios más diversos, la parte del mar de China, el Golfo de México, vean la cantidad de especies, Japón 32,000, el Mediterráneo 16,000. Entonces, de alguna manera, el Pacífico Oriental, respecto a algunas zonas palidece en cuanto al número de especies marinas con el cual cuenta, y obviamente es muchísimo más alta respecto a algunas otras cosas, como a la zona de Patagonia o el noroeste de Estados Unidos. Ajá. Entonces, es una riqueza media, es una biodiversidad marina media, y a partir de eso podemos comenzar a explorar cuánta de esa corresponde a los arrecifes. Ahora, una de las conclusiones, este está número lleno de letras, no me interesa que las lean, pero una de las conclusiones son bien interesantes. Lo primero que hace referencia a este artículo es que algo que se intuye, que existen numerosos hábitats que se encuentran pobremente muestreados. Es decir, a pesar de que existe esta biodiversidad, reconocen que hay sitios que no se han prospectado y no se sabe qué es lo que hay allá. El segundo elemento es que en términos marinos, la mayor cantidad de especies, cerca de la mitad de especies que se reconocen a la fecha, son crustáceos, moluscos o peces. Entonces, de alguna manera, eso lo que demuestra es que hay un sesgo respecto a qué grupos han sido mayoritariamente estudiados, dado que ya se dijo que hay hábitats que no se han muestreado tan bien como otros. Y esto, junto con este segundo punto, es que existen diversos grupos que están pobremente estudiados. Y ya se imaginarán que especialmente aquel grupo que está comprendido por organismos pequeños. Ahora, un cuarto punto, y esto nos hermana y por primera vez nos pone a la par del resto de los países, es que sin importar si se trata de países ricos o países pobres o en vías de desarrollo, existe un escaso esfuerzo de muestreo de todos. Y el segundo punto es que existe una carencia de taxónomos. Y obviamente esta carencia de taxónomos, de alguna manera, impide o reduce nuestra capacidad para identificar especies, para describir nuevas especies y para reconocer la importancia de estas especies nuevas en un contexto de uso. Y un último elemento, que es algo que va a ser relevante hacia la parte final de la plática, es que a nivel mundial, mientras más guías de identificación de fauna exista, mayor es el conocimiento de la biodiversidad de esos países. Y este es un muy
importante es que hay mayor habilidad para describir e identificar si existen especies invasoras y junto a esto cómo se eliminan los endemismos de las regiones. Entonces, todos estos elementos son importantes que los tengamos en cuenta conforme avanzamos. Ahora, ya vimos que hay casi 7,000 especies en el POT y ahora queremos saber cuántas de esas corresponden o se encuentran albergadas en arrecifes en el Pacífico Oriental. Ahora, este es un libro que apenas en 2017 el doctor Peter Green con el doctor Mancelo y Enox publicaron respecto a los arrecifes del Pacífico Oriental tropical, y en el capítulo 7 lo escribió una veintena de autores dirigidos por el doctor Jorge Cortés de la Universidad de Costa Rica acerca de cuál es la biodiversidad marina del Pacífico Oriental tropical. Y es sorprendente que aun cuando se trata de los 20 investigadores que más han hecho en biodiversidad en los arrecifes, una de las conclusiones más tristes es que concluyen que muchísima más investigación es necesaria y que se necesitan hacer inventorios muy básicos acerca de la biodiversidad, porque lo que se dan cuenta es que a pesar de que existe el discurso de que los arrecifes son relevantes y que albergan el 25% de la biodiversidad marina de todo el planeta, nuestros países poseen un poco conocimiento acerca de la biodiversidad que albergan sus arrecifes. Hay 3 datos respecto a México en esta revisión. Una proviene del Golfo de California, donde identifican cerca de 5,000 invertebrados, 891 peces, para un total de cerca de 6,000 especies. En todo el Golfo de California, incluidos todos los ecosistemas y hábitats. La segunda mención es para el Pacífico Sur de México, que es de Oaxaca, quienes reportan 2,157 especies, 1,153 especies de invertebrados, 242 de algas y 168 de algunos otros taxa. Y finalmente hay una referencia a las esponjas de México, que son 76. Una de las cosas curiosas es que este dato de Oaxaca en realidad proviene de una revisión que hicimos, que lideró el doctor Rolando Bastida Zavala de la Universidad del Mar, que la publicamos en 2013, donde compilamos toda la información de biodiversidad de la costa de Oaxaca, independientemente del ecosistema en el cual estuviera albergada. Y lo que nosotros vimos, que para el grupo de peces, moluscos, crustáceos, macroalgas, anélidos, nidarios, esponjas, equinodermos y briozoos, hay 1,980 especies en Oaxaca que poseen una extensión de 15,000 kilómetros cuadrados. Y obviamente comparábamos, para tener una idea de si eso era mucho o poco, comparábamos esa información con el Golfo de California, 5,910, que son la misma información que recupera la revisión de Jorge Cortés y colaboradores, y para el Golfo de México se reconocen cerca de 9,000 especies. Pero quiero que noten la extensión de cada uno de esos espacios de los cuales se obtiene esa biodiversidad. Entonces, hay cerca de 2,000 especies en 15,000 kilómetros, que más o menos representa el 10% de la extensión del Golfo de California, que tiene cerca de 6,000 especies, y esta a su vez representa el Golfo de California, representa el 10% aproximadamente de la extensión del Golfo de México. Entonces, el Golfo de Oaxaca en realidad, en términos de extensión, ocupa solamente el 1% de la extensión que tiene en área el Golfo de México. Y vean que la diferencia entre estos es de aproximadamente como 6,000 especies, más o menos, 7,000 especies, más o menos. Simplemente para que nos demos una idea de dónde estamos parados. Pero aún este artículo, de la misma manera que no lo hace el artículo del doctor Jorge Cortés, tampoco indica
en donde se encuentran albergadas esas casi 2,000 especies de la costa de Oaxaca. Y entonces lo que tenemos que comenzar a ver es de alguna manera ver en dónde están metidas esa especie, esa biodiversidad de la cual hablan todos, que albergan los arrecifes. Entonces tenemos que comenzar como detectives a ver dónde están metidos. Este mapa que vemos aquí abajo a la izquierda es un mapa que representa las distribuciones o las posiciones geográficas de los registros de corales que aparecen en la UNEP. Entonces aquí, como podrán ver, casi toda esta información proviene del Atlas que en 2005 publicó el doctor Héctor Reyes, y la información que existe para el Caribe y el Golfo de México viene de varias fuentes. En el lado del Pacífico vemos que hay arrecifes o hay corales, perdón. En algunos casos esos corales forman arrecifes en las Islas Revillagigedo, definitivamente en el Golfo de California, y fuera del Golfo de California en todo lo que vendría siendo el Pacífico mexicano. Ahora, en el 2021, recién en el 2021, liderado por el doctor Luis Calderón de CICESE, publicamos un artículo justo respecto a qué diversidad albergaban los arrecifes mexicanos. Y otra vez, ya aún más a detalle, la información es bien escasa. Para el Caribe, se reconocen 10,454 especies en estos grupos solamente: algas, esponjas, nidarios, anelidos, moluscos, artrópodos, equinodermos y peces. Pero cuando hablamos del Caribe, en realidad no existe un documento que indique del Caribe mexicano, cuántas hay en el Caribe mexicano. Cuando hablamos del Caribe, hablamos del Gran Caribe, que incluye todas las islas del Caribe, las Antillas mayores y las Antillas menores. Entonces hay en esos arrecifes en total, incluido el Caribe mexicano, casi 10,500 especies. En el Golfo de México, en los arrecifes del Golfo de México, hay alrededor de 1,463 especies, es decir, desde los del Banco de Campeche hasta los del norte de Veracruz. Mientras que en el Pacífico, incluido el Golfo de California ya, esto es en arrecifes rocosos y coralinos, hay cerca de 2,000 especies. Ahora, si eso consideramos el área ahora de estos arrecifes, el área de los arrecifes solamente de los mexicanos es de 1,068 kilómetros cuadrados. Los arrecifes del Golfo de México son 384,83 kilómetros cuadrados. Y en el Pacífico, donde todos abogan porque los arrecifes son muy poco extensos, hay solamente cerca de 11 kilómetros cuadrados. Obviamente, si estandarizamos esto en el número de especies por unidad de área, pues obviamente tenemos un número monstruoso en el Pacífico. Ahora, tenemos que ver con muchas reservas esto, pero sin duda es significativo. De lejos no son 180, simplemente es para que ustedes tengan una idea de cuánto hay. Ahora, cuando hablamos del Pacífico, ahí está metido desde el Golfo de California hasta Oaxaca, y son tanto arrecifes rocosos como arrecifes coralinos. Ahora, propiamente en el sur del Pacífico mexicano, tenemos que pensar de la siguiente manera. Entonces, ya vimos que los arrecifes, desde el Golfo de California hasta Oaxaca, hay cerca de 2,000 especies. Ahora, ¿cuántos hay realmente en el sur del Pacífico mexicano? Lo primero que debemos de pensar es que la fauna de todo el Pacífico mexicano, incluido el Golfo de California, está dividida en dos grandes zonas. Una que abarca el Golfo de California, que es una fauna muy característica y que se parece. Todo este color quiere decir que pertenecen a la misma región. Cada uno de estos números es una ecorregión. Entonces, todo el morado, básicamente la fauna del Golfo de California, se parece muchísimo a la fauna que se encuentra por fuera de la California. Son parte de la misma región, aunque sea una ecorregión particular. Mientras que la fauna del Pacífico mexicano, aquella que se ubica en la zona 6 y 7, en realidad forma parte de una fauna que se encuentra más extendida, que va desde Sudamérica, es decir, la parte de Ecuador y una porción de Perú,
Colombia, Costa Rica, la parte de Centroamérica, como lo llamamos, incluidas las islas Revillagigedo y la isla de Cocos. Ahora, lo que entonces vemos es que si nosotros queremos saber cuántas especies hay en el Pacífico Sur mexicano, debemos de reconocer que esa fauna está ampliamente distribuida desde la entrada del Golfo de California hasta Sudamérica, ¿sí? Incluido la parte central de México. Y esa fauna es bien distinta a lo largo de todo el continente. Entonces noten esto, esta es la fauna, todas estas del lado izquierdo en colores fríos, azules, morados, son islas oceánicas, Revillagigedo y Clipperton, Coco, Gorgona, Galápagos. El Golfo de California tiene una fauna característica particular, pero también el Pacífico mexicano, y este es un ejemplo simplemente con Gobi, lo tomé como ejemplo, pero en realidad pasa en todos los grupos, se divide de esta misma manera la semejanza de especies. Entonces el Pacífico mexicano tiene una fauna muy particular, que si bien se parece a la de Centroamérica y Sudamérica, tiene características propias. Entonces ya podemos comenzar a ver que es una fauna muy, muy, muy característica. A ver, y ahora pues debemos de ver cómo están. Pues cuando hablamos del sur del Pacífico mexicano, en realidad estamos hablando de una zona que comprende los estados de Guerrero y de Oaxaca, y hemos identificado hasta 94 sitios con presencia de corales en esta zona, que van desde Ixtapa, desde la zona de Ixtapas-Zihuatanejo, que está esta área, la zona de Acapulco, que muchos dirán que en la actualidad no tiene, tienen razón, en la actualidad no tiene, pero tuvo, y obviamente cuando tuvo hay registros de esa fauna. Y esos son en la parte de Guerrero, entonces tenemos Ixtapa, tenemos Acapulco, y después ya en la zona de Oaxaca tenemos corales y formaciones coralinas en la zona de Puerto Escondido, en la zona de Puerto Ángel y finalmente en la zona de Huatulco, y hay un punto que está muy pegado hacia la parte del Golfo de Tehuantepec, también con presencia de corales, y entonces nuestra búsqueda se restringe ahí. Ahora, cuando nosotros nos hacemos las imágenes mentales de cómo es un arrecife, todos nos imaginamos algo por el estilo, y este es un arrecife, es una fotografía de Indonesia, de un arrecife en Indonesia, donde se encuentra el Triángulo de la Biodiversidad. Y entonces con esa imagen mental muchos de nosotros buscamos biodiversidad en los arrecifes mexicanos, del Pacífico mexicano, y lo que vemos es muy distinto a esta imagen mental. Esto que ustedes ven es un arrecife típico en la costa de Oaxaca, son someros, máximo unos 12 metros, son pequeños, algunas hectáreas, este tiene como 3.2 hectáreas. Esta es una lanchita simplemente para que ustedes vean la escala. Y aquí vemos que se comportan como un arrecife típico. Obviamente es un arrecife de franja. Esta es la zona somera del arrecife. Y aquí comienza a hacerse más profunda. Y hay esta zona de canales, de alguna manera que son perpendiculares al eje, a la dirección que tiene el viento. Y son de alguna manera crean una especie de surcos donde hay una gran cantidad de arena, y después un promontorio de corales y después otro surco de arena, y así podríamos caracterizar esta zona. Si tuviéramos la capacidad de echarnos un clavado, de meternos a bucear, lo que veríamos es esto, y de ninguna manera se parece a esto, ¿verdad? Bueno, entonces, de lo que voy a hablar es justamente de este equivalente, me voy a regresar, de este equivalente a esta fauna. Entonces, esa es la macrofauna, y hay muchos grupos de investigación que hemos estado estudiando la macrofauna en los arrecifes del Pacífico. Este es un ejemplo de algo que publicamos en el 2014, simplemente con 3 grupos, que son los grupos que más frecuentemente muestreamos, que son corales, equinodermos y peces. Esto que tiene este color naranja, aquí está la zona del sur del Pacífico mexicano, es el arrecife del área natural protegida de Huatulco, Cabo Pulmo y algunos otros arrecifes y áreas naturales. Y de este lado, en estos números morados, son arrecifes del Golfo de México y del Caribe mexicano.
Bueno, lo que quiero que noten es que en corales pétreos en el Pacífico, en el Parque Nacional Huatulco, hay 10 especies de corales pétreos, 32 de equinodermos y 150 de peces. Y quiero que noten que los números se parecen más o menos entre todos ellos. Destacan estos números 346 y 332 que son los números de especies de las zonas insulares, es decir, de islas. Y ellos tienen una dinámica aparte. Pero vean que en el continente los números de Huatulco se parecen muchísimo a los números del resto de los arrecifes de franja que se encuentran adyacentes al continente. Ahora, si comparamos cualquiera de estos números, incluido el número de Huatulco, con los números del Golfo de México y del Caribe mexicano, obviamente los números son relativamente bajos. Generalmente hay de 100 a 200 especies más en los arrecifes del Golfo de México y del Caribe mexicano comparados a los arrecifes del Pacífico mexicano. Ahora, entonces, de entrada podemos saber que en términos de corales, de equinodermos y de peces, la fauna está alrededor de 200 especies, pero que es 100 especies menor o 200 especies menor respecto a arrecifes del Golfo de México y del Caribe mexicano. Ahora, ¿qué tan bien hemos hecho esta prospección de estos macrogrupos? Corales, peces y equinodermos. Este es un ejemplo que acaba de publicar el doctor Omar Valencia, que se encuentra trabajando en CICC, y esta es la riqueza observada, esta línea negra es la riqueza observada, y la riqueza esperada son el resto de los modelos. Y realmente la diferencia entre lo observado y lo esperado es bien pequeña. Entonces hablamos aquí ya de cuando se publicó el anterior estudio, que fue en 2014, a este que se publicó en 2020, le hemos anexado como 20 especies más de macropeces, por decirlo de alguna manera, y si solamente nos restringimos a este grupo, en realidad nos faltan muy poquitas especies por registrar en términos macro. Entonces, de alguna manera, este es un ejemplo, pero lo mismo ocurre en equinodermos y ocurre en corales. Entonces, básicamente el mensaje es que hemos muestreado bien corales, bien peces y bien equinodermos, todo macro. Entonces, faltan por encontrar algunas especies, sí, pero muy probablemente sean muy poquitas. Ahora, entonces, ¿dónde está esa biodiversidad de la cual todos hablan y que nos llenamos la boca diciendo que los arrecifes son hiperdiversos? Bueno, la pregunta es si existe esa biodiversidad, ¿dónde está? Porque ya vimos que aquí no está. Y entonces, en realidad, la biodiversidad asociada a los arrecifes está aquí. Y entonces, le voy a pulsar aquí, como digo. Espérense, dejar de compartir. Espérenme un segundo. Y en realidad, no se puede. Perdón. Déjenme regreso. Entonces, en realidad, en donde se encuentra esa diversidad es aquí, embebida o habitando los esqueletos de corales principalmente del género Posilopora. Esto es un... Andrés, ¿sí? Perdón que te interrumpa, es que no estás compartiendo tu pantalla. Perdón, espérame un segundo, lo siento. Share. Ay, no, espera, share. ¿Por qué no aparece? Blue file. Sí, stop it. Espérame un segundo. Sí, claro. Dejar de compartir. Ahí ya no estás viendo nada, ¿ah? No, solamente se ve tu Share pantalla. Screen. Compartir. ¿Ahora sí la ves? Listo, ahora sí. Ok, perdón, una disculpa, Gaby. Bueno, entonces les decía, en realidad la biodiversidad a la cual nos referimos se encuentra almacenada de alguna manera o habitando esqueletos de Posilopora. Este es un trabajo que hemos estado haciendo
junto con Eduardo Ramírez, Abigail Beltrán, Diego García y Sergio Gwendolyn. Y este es un modelo 3D de un coral Posilopora, y lo que quiero que vean es la gran cantidad de espacios intersticios donde la fauna se puede asociar y ocultar. Y es muy interesante lo que vemos a continuación. Si nosotros escaneamos, generamos modelos 3D de una gran cantidad de individuos de Posilopora, son estos naranjas, y de Acrópora, simplemente para comparación, Acrópora cervicornis, lo que vamos a ver es que independiente de la altura de la colonia, hay una gran cantidad o hay un número constante de huecos o de complejidad en la cual la fauna se puede albergar. Pero vean qué es lo que le pasa a la complejidad de Acrópora cervicornis conforme crece en altura. Básicamente, cuando un coral como Acrópora cervicornis sigue creciendo, lo que pasa es que se va haciendo más complejo, mientras que Posilopora, es decir, un coral típico del Pacífico Sur de México y del Pacífico americano en general, en realidad mantiene una complejidad que es baja pero constante independientemente del tamaño que posee. Y es ahí donde se ubica la gran cantidad de fauna que hay. ¿Por qué no se ubica arriba? Es decir, ¿por qué no se ubica en el arrecife? ¿Por qué no vemos macrofauna en el Pacífico Sur y en términos generales el Pacífico Oriental? Pues por lo que pasa después de que estas colonias crecen. Este es un experimento de seguimiento que estuvimos haciendo a unos cuadros de restauración, y entonces vean esta fotografía de abajo a la izquierda, muestra varias colonias sembradas en una malla, y nosotros hicimos un seguimiento de esta malla y medimos la complejidad de enero del 2019 a enero del 2020, y quiero que noten que estos colores rojos, cómo desaparecen en esta parte central del modelo, y solamente los colores rojos que representan la mayor complejidad morfológica solamente aparecen en las periferias. Eso lo que quiere decir es que Posilopora, conforme va creciendo, va perdiendo complejidad por una razón particular, y es que cuando va creciendo, pues se va fusionando con otras Posilóporas, y eso lo que produce es un arrecife extremadamente plano como este, donde la mayor complejidad es justamente en las periferias de los arrecifes. Entonces hay poco espacio para que macroespecies puedan ocultarse. Entonces casi todo se encuentra en el micro. Ahora, ¿cuántos hay micro? Pues aquí hay un montón de elementos. Lo primero es, veamos en términos de peces crípticos. Es el doctor Omar Valencia, son datos de él. Y de acuerdo a las estimaciones que él ha hecho, hay aproximadamente 307 especies de crípticos, potenciales de crípticos en todo el Pacífico americano. Y en la actualidad, en todo México solamente hemos encontrado 59, ¿sí? Que equivale aproximadamente a un sexto, poco más de un sexto, de lo que potencialmente hay de crípticos y que no hemos aún registrado. Entonces, una gran cantidad de organismos se encuentran ahí, y los peces crípticos son aquellos menores a 5 centímetros en su etapa adulta, que son justo los que pueden ocupar estos espacios en los corales. Y la segunda cantidad, el número de especies, la cantidad de especies, es la infauna que se encuentra también albergada en esas cabezas. Nosotros por ahí del 2010 hicimos un proyecto para Conavio, en el cual nosotros retiramos 4 cabezas de cada uno de estos 10 arrecifes de y de Huatulco. Entonces en cada localidad recolectamos 4 cabezas, cada cabeza tiene aproximadamente 0.01 metros cuadrados, y ahí estudiamos poliquetos, moluscos, equinodermos y crustáceos, y estas personas fueron las encargadas, los especialistas en identificar y en catalogar esas especies, y encontramos 326 especies de invertebrados de estos 4 grupos solamente, albergados en esas cabezas. Son 326 especies, que son aproximadamente 42.67 especies más o menos 16.3 por cabeza de coral. Ya estamos hablando de una cabeza que es ligeramente más grande que mi puño.
Aproximadamente en esas cabezas se encontraron 115 poliquetos, 84 decápodos, 103 moluscos y 24 equinodermos. Ahora, ¿esto qué tanto es respecto a lo que potencialmente puede haber? Bueno, aquí está el esfuerzo de muestreo en el número de cabezas, que fueron las 40 que se colectaron, 4 cabezas por 10 localidades, 40 cabezas, y este es el número de especies observadas, la línea continua, y estos de aquí, las líneas disyuntas, las líneas cortadas, son todas las especies esperadas de acuerdo a todos estos modelos. Y básicamente observamos 326 registradas, pero podemos esperar, el máximo espera hasta cerca de 500 especies, o tan poquitas como poco menos de 450. Estamos hablando que en términos de infauna estamos esperando entre el 17 y en cerca del 40% más especies en las cabezas. Ajá. Ahora, esta curva para todos los grupos nos da idea de qué es lo que podemos esperar a futuro. Entonces, peces, ya no podemos esperar muchos en macropeces, pero sí en especies críticas. Moluscos ya no podemos esperar muchos, y equinodermos ya no podemos esperar muchos junto con hidarios. Pero vean en el resto de los grupos, algas, poliquetos o esponjas. Entonces, y todas estas personas justamente están trabajando en esos grupos poco conspicuos, poco conocidos, y la cantidad de información que están revelando es monumental. Con toda la información que hemos recopilado en estos sistemas, para la zona de Guerrero y para la zona de Oaxaca, únicamente en esos grupos, vean que en la zona de Guerrero hay 701 especies, en la zona de Oaxaca 741, no hay mucha diferencia porque recuerden que se encuentran en la misma zona. Finalmente, en total hay cerca de 1000 especies, pero esperamos que pueda haberse entre 1135 y 1550 especies solamente de estos grupos. Pero realmente hay muchísimos otros grupos que no hemos nosotros inventariado, pero que hay mucha gente que está publicando de esto, gente como el doctor Rolando Bastida y todo su laboratorio en la Universidad del Mar ha estado produciendo toda esta información acerca de gran cantidad de especies. Y finalmente no podemos perder de vista que la llegada de especies vía la conexión con otros sitios es un hecho. Estos son modelos de dispersión para el Pacífico Oriental, generados para la zona desde Centroamérica hasta México, y realmente están llegando, estas son las matrices de conectividad, y vean que a la zona de Oaxaca llega información de todos estos sitios. Y todos estos sitios son las Islas Galápagos, las Islas Malpelos, Gorgona, las islas, todas las áreas de la costa de Centroamérica y de Sudamérica tienen el potencial de mandar fauna a la parte sur de México. Entonces esperamos que en un futuro cercano haya muchísimas especies, más de las que en la actualidad hemos registrado, que es alrededor de 1000. Y son los ejemplos de las cosas raras que se han registrado. Y por mi parte es todo. Ok, Andrés, pues muchísimas gracias por tu ponencia. La verdad creo que es un tema bastante interesante, cómo es que se van desarrollando estos ecosistemas, ¿no? Y la importancia que tienen en estos momentos. Y bueno, quisiera hacerte unas preguntas. Primero, para las personas que no están tan familiarizadas con los corales, ¿nos podrías hablar sobre qué condiciones climatológicas son ideales para ellos? Generalmente nos centramos en la definición que son ecosistemas marinos tropicales. Y obviamente eso quiere decir que les gusta el agua calientita. Se distribuyen obviamente dentro de los trópicos, 25 norte, 25 sur de latitud. Les gusta el agua, necesitan de la luz porque mantienen una relación con una alga simbionte, entonces eso lo restringe a la zona superficial de los océanos. No les gustan los cambios de temperatura, entonces tienen que ser temperaturas relativamente estables, cálidas,
son de aguas someras, no les gusta la sedimentación, no les gustan los nutrientes, por lo que se dice que les gustan las aguas oligotróficas. Pero hay unos que viven en ambientes muy cochinones, entonces ahí comienza a haber un poquito de diferencias, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, otra pregunta es, por ejemplo, ¿cómo afecta la acidificación marina al blanqueamiento de los corales? Pues mira, la acidificación se ha estado, o se piensa que va a tener un gran efecto porque la acidificación altera los procesos de calcificación de los corales. Básicamente hace corales más porosos, como si tuvieran osteoporosis, más o menos. Entonces, se hacen más frágiles, menos densos, se hacen más quebradizos y de alguna manera impiden la capacidad de los corales de secretar carbonato de calcio, de almacenar carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio es lo que forma los arrecifes. Entonces, eso es el efecto de la acidificación. Ahora, la relación entre la acidificación y el blanqueamiento son elementos, son como monedas distintas de un fenómeno muy grande que se llama cambio climático. Entonces, con el cambio climático se espera un incremento en la temperatura, en la parte de la temperatura, y eso a su vez produce blanqueamiento. Mientras que la parte de la acidificación tiene que ver con la concentración de CO2 en la atmósfera, que después se incorpora al océano por procesos de difusión, que altera toda la química del océano para hacerlo más ácido, y esa acidez es la que hace que los corales calcifiquen menos, y con esa menor calcificación almacenen menos carbonato de calcio en sus esqueletos. Ok, muchas gracias. Y bueno, hablando, por ejemplo, de los trabajos y los estudios que has realizado, ¿qué especies predominan en el Pacífico? Bueno, ahí sí todo, la respuesta clásica de los biólogos es depende, y es depende, ¿no? En términos de corales, por ejemplo, son muy pocas, hay aproximadamente 50 especies de corales, menos alrededor de 40 y tantas especies de corales formadores de arrecifes, generalmente de los géneros Posilopora, Pavona y Porites, y hay algunos otros, pero son menores. Pero en términos de construcción, la mayor construcción es de Posilopora. Más del 90% de la construcción de los arrecifes es de Posilopora, es decir, de estos corales que producen estas especies poco tridimensionales, pero con una gran cantidad de huecos. Entonces, si el 90% de la construcción es de ellos, pues ya te imaginarás que esto termina afectando qué especies están viviendo allá adentro, ¿no? Eso es en cuanto a corales. En cuanto a peces, es muy variado, ¿no? Hay generalmente, como son los macro, son generalmente damiselas, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Okay. Y bueno, otra pregunta, Andrés. ¿Aproximadamente cuánto tiempo y qué tanto llegan a crecer los corales? Bueno, preguntando como en ese sentido, ¿cuánto tiempo tardan en de verdad ser arrecifes como los que enseñaste en las fotografías? ¿Y okay, cuánto llegan a crecer? Mira, realmente la formación de arrecifes es un proceso complejo, ¿no? Complejo ya obviamente de seguirlo en el tiempo, pero es como muy fácil de visualizar. Entonces, si lo podemos, en términos simples, llega una larva, es la fase móvil del coral, se asienta en un sustrato que es duro y forma el primer pólipo. Acuérdense que los corales son animales, y es un animal muy sencillo, que es una boca rodeada de tentáculos. Es en la base, secreta carbonato de calcio, y a partir de ahí comienza a depositar un esqueleto de carbonato de calcio que le permite extenderse hacia la superficie, tratando de tener mayores condiciones de sol. Pues la velocidad a la que crece, ¿sí?, es la velocidad a la cual deposita carbonato de calcio. Entonces, ese es el primer proceso. El segundo proceso es cantidad de carbonato de calcio hay cuando crece, que eso es la densidad. Entonces,
cuánto carbonato de calcio por unidad de área almacena. Y obviamente el crecimiento es por tiempo. Entonces, en realidad, el proceso de calcificación posilópora calcifica por ahí de 5.6 kilogramos por metro cuadrado por año de carbonato de calcio. Entonces, eso puede decir, wow, 5.6 kilogramos es un montón. Pero si lo ves en términos de área, en realidad representa de que un arrecife puede estar creciendo alrededor de 1 centímetro por año. Solamente 1 centímetro por año. Ahora, esa larvita que llegó y formó, se pegó y creció, empezar a dividir y forma su colonia, y cuando muchas colonias se empiezan a juntar, que es cuando se comienza a formar un arrecife, puede tardar algunos cientos de años. Una colonia como de unos 20 centímetros, 30 centímetros, tiene como 30 años, por ejemplo. Un arrecife, los arrecifes con unos 2 metros, 3 metros de grosor, tienen alrededor de 5,000 años más o menos. Entonces, wow. No, pues sí. No es algo que como, uy, perdón, lo eché a perder, pero no se preocupen, ahorita lo restauro o lo arreglo. No es tan así. No, pues sí, es muy impresionante, ¿no? Porque, digo, tenemos arrecifes muy grandes aquí, pero yo creo que muchos de nosotros no sabíamos qué tanto tiempo llevó para que se formaran, ¿no? Y bueno, tenemos unos cuantos comentarios en Facebook. Ampala Davao dice: saludos, me fascina el buceo y los arrecifes. Rafael Donaldo dice: éxito. De igual manera manda saludos. Iván Dalí dice: una plática muy interesante. Tengo una pregunta. Si, por ejemplo, los corales del género Posilopora de un arrecife se enferman y mueren, ¿todas estas especies asociadas a los corales también desaparecerían o seguirían viviendo en los esqueletos coralinos? Es muy interesante lo que preguntas, siendo que casi todos los arrecifes del Pacífico están construidos de Posilopora. La respuesta, ¿no?, como muy en automático, es: si se va Posilopora, se van todos. Pero el hecho es que muchos son simbiontes obligados, es decir, necesitan al organismo vivo para vivir, y muchos otros son simbiontes facultativos, es decir, lo están utilizando, pero pueden utilizar algo más. Casi todos los simbiontes en Posilopora son facultativos, pero estamos hablando que muy probablemente activos. Es decir, podrían no necesitar de la presencia del organismo vivo, pero con que deje el esqueleto pueden vivir felices y contentos. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Es que generalmente entre vivos y muertos hay un reemplazo de especies. Las especies que están en un organismo vivo no necesariamente están en un organismo muerto. Entonces, un porcentaje, muy probablemente alrededor del 20 o 30%, muy probablemente, no es que desaparezca, pero simplemente no lo encontraríamos más en un arrecife muerto. Generalmente las comunidades se homogenizan, se vuelven menos diversas. Ok, muchas gracias, Andrés. De igual manera, Ampala Davao dice: muy buena plática. Y bueno, con esto damos por finalizada la ponencia. Andrés, te agradecemos mucho tu participación, que hayas aceptado nuestra invitación para formar parte de esta Semana de la Biodiversidad, y ojalá se presenten más oportunidades. Muchísimas gracias. Gaby, muchas gracias a Silva por la tecnología. Gracias, Andrés. Hasta luego. Sí, Gaby, cuídate, suerte. Bye. Gracias.